50%. ¿Cuál es ese intervalo? Acá, la frecuencia relativa acumulada, acá recién, en este intervalo supera el 50% o el 0,5. Ah, claro. Entonces, este es el intervalo donde se encuentra la mediana. El intervalo de la moda era este otro, que tenía el 14, la mayor cantidad de observaciones. Acá lo buscamos con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Cuando supera el 50%, ahí está el intervalo de la mediana. Entonces, identificado el intervalo de la mediana, anotamos el valor del límite inferior. El límite inferior es 23 más n medios 80 dividido por 2 No voy a hacer esto si esta es la explicación de lo que menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, de donde está la mediana. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a la mediana es 32. Dividido por la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, 12. Y multiplicado por la amplitud del intervalo, 3. ¿Se entiende de dónde salen los valores? ¿Sí? Entonces, la mediana es igual a 23 más 40 menos 32, 8 dividido por 12, y eso multiplicado por 3. La mediana es igual a 23 más 8 dividido por 12, 0,6 periódicos. Multiplicado por 3 es igual a 23 más 0,6 por 3 era 2. Por lo tanto, la mediana es 25 para los datos con la distribución de frecuencia. En este caso, coincidió con la mediana con los datos sueltos 25. o a granel, que también era 25. Entonces, la forma de determinar en qué intervalo está la mediana es cuando la frecuencia relativa acumulada supera El 50%. el 50% de los datos. ¿Ya? Sí. Entonces, buscamos ese intervalo y de ahí sacamos los valores según la fórmula. Este n minúscula, como no tiene subíndice, es el total de datos. Y los otros es relativamente sencillo poder identificar. ¿Ya?
Belén Chamorro está acá o no? Me reclama tu correo, está bien escrito, ¿no? Lisa. No, ese es Elisa. Es Elisa Chamorro. Sí, ¿qué te registró? ¿Así está bien? Sí. ¿Qué te parece que el año 20? ¿No tenemos ningún año? Sí, pues. La vimos por la... Ya que sí que sí. ¿Cómo tú? Yo tengo... Es que ella era muy delgada. ¿Tú quieres ver en la película? Siempre me gusta el nombre. No, me la veo. No, no. Es un reino muy normal. Pero no hay nada. Luego entendés, después funcionaste. No me se tira ni siquiera. Y bombita. Un patazo. Pero que no cree, porque uno no sabe quién más va a estar, pues, weón. Pero aquí yo sí me pongo fuerza de pagar. Si no, no. Yo siempre O empato, pero perder jamás. jamás. Puedo empatar o ganar, pero perder jamás. Y yo nunca pierdo, ya, pero tú nunca pierdes algo, tú aprendes. Tú nunca pierdes algo, tú aprendes. No cometes un error. Les envié a su correo el Hay archivo mucho material y no sé dónde están, no lo que puedo estamos en la recuperar. mañana y que están los datos desordenados. Y con Excel vamos a ordenarlos. ¿Tenemos que anotarlo desordenado? ¿Tenemos que anotarlo desordenado? ¿Tú también puedes pensar? Oye, querido. ¿Qué? Voy a hacer cosas. ¿De aquí puedo abrir el correo? Sí, por eso te... Es que me tiene loco su manera de... Escribo selecciono una dirección de correo. Ya, afuera. Otro día El archivo que tienen ustedes en su correo es ese, el original que copiaron a mano en la clase temprana. Entonces, como práctica, Puede ser usado en tu contra. como práctica conservadora, donde en la hoja que dice datos sueltos, No me creo. botón derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia. Profe, espéreme que me está entrando al correo. Por favor. El correo de la U, estoy entrando aquí. Tienen que entrar al correo de la U, bajar el archivo y dejarlo en alguna parte del computador. El que dice clase 2, Clase 2, archivo para laboratorio. Pero este no tiene entrar con nada. ALU, Este. los niches.alu Ya, este. para poder entrar a Excel y poder usar
algunas de las bondades del Real Statistics. ¿Y dónde descargar? Sí, Guardar. Voy a poner en el escritorio y después lo... ahí vos te manejáis, ¿no? Pero ahí salía abrir en Excel. Sí, pero quise guardarlo primero, pero aquí. A vos te manejáis. Lo edito aquí mismo. A vos te manejáis, ¿no? Si tengo 30 años, pues weón, no tengo la Una prisa. wea que hagáis. Creo que varios pasos, salir de los nichos.alu, o no sé si desde ahí pueden invocar su propio correo. Ya, profesor, entonces nos vamos. Bajan ese archivo, lo dejan en alguna parte de estos equipos y luego ingresan con los nichos.alu para que podamos invocar Real Statistics. Ajá. Real Statistics. IBMS. Diputada Veloso se sorprendía conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Ahí lo da la canción. La diputada Veloso. Que no podría recuperar, le voy a preguntar que no se puede recuperar. Bajaron todos y todas el archivo. La delegada del curso. Se está muriendo. Pero aquí está la predelegada. No, mentira, eso era el año pasado. No, profe, eso era el año pasado, ya no. No, o soy, pero creo jamás. Todas ya firmaron. Todes. ¿De aquí algo ya lo guardé? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ábrelo, pues. ¿De dónde lo guardaste? Sí, pues. Para que puedas editarlo. Le voy a tirar apretándote el cassette a cada rato para que no se te pierda lo que hay. Debería llegar al celular. Ábrelo primero por el celular y después lo vi ahí. Tengo inglés. Hoy día. ¿Por qué? Nadie. Es que me tienen loco su manera. ¿A qué hora te vienes? Hasta las 12:50. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profesor. Sí. Dele nomás. Donde en la hoja que dice datos sueltos, colocan el cursor, botón derecho, va a aparecer ese menú, en mover o copiar, pulsan mover o copiar, ¿Ya? lo ponga al final y activan crear una copia. Va a ver al final crear una copia. Y ponen aceptar y va a colocar la hoja datos sueltos entre paréntesis 2. En esa vamos a trabajar de tal modo que si hay algún problema vamos A la la primera. hoja original y recobramos los datos. Vale. Entonces voy a seleccionar donde dice fila 1, apretando el botón que invoca las mayúsculas, esa flechita hacia arriba, o el shift, dependiendo del... Seleccionar esas 4 filas, A ver, ¿cuál es, profe? No. Padre, es que estamos acá. botón derecho y las voy a eliminar. Ah, las de arriba. Esa. Aprieta botón derecho. Es como el Word. Entonces voy a seleccionar de la 11 a la 20 A ver, de la 11 a la 20.
¿Ya? ¿Pero solamente la C completa, profe, o con la D también? C y D. C y D, pero voy a seleccionar C y D. C y D ¿Ya? sin el rótulo y con la tijera voy a cortar. Solo el número. Se puso en forma intermitente y las voy a pegar a continuación del 10. Pongo el cursor ahí en la celda A12 y la opción pegar. Lo mismo voy a usar para los datos siguientes. 21 a 30. Cortar y pegar. Y lo mismo del 31 al 40. Espera, Cortar profe. y pegar. Del 41 al 50, cortar Ah, y pegar. Del 51 al 60, cortar y pegar. Del 61 al 70, cortar y pegar encima de los valores que les pueden estar apareciendo. Y finalmente del 71 al 80, porque estoy tomando la columna completa, sin el encabezado, solamente los números. cortar y pegar. Aquí, pues bueno, mírala. Ahí, solamente números, sin encabezado. Enseña. Pero si en eso estoy, pues, me los tiró correlativo igual. Bien. Esto lo voy a tener Pero que eso lo borro. Espera. Aceptar. Cuando ya tengo los datos en una sola columna, Profe, deme un segundito, por favor. puedo borrar todo lo que dice el resto del cabezal. Lo selecciono manteniendo pulsado el botón izquierdo del mouse y suprimir, o bien selecciono todas las columnas de ese cabezal y con el botón ahora derecho eliminar. Y debería quedar con un archivo de este tipo. Profe, En que la primera columna es un número de orden y la segunda columna son los datos. profe, consulta. Una vez pegado todo, selecciono esta. ¿Estas las elimino? ¿Todas estas? Sí. Estas. ¿Eliminar? Toda la columna. Toda la columna. La duda existencial, fila y columna. Esas son las filas. Sí. Ya. Entonces debieran quedar con un archivo en que están en la primera columna el número de orden, de la segunda columna los datos, que le puse el rótulo de observado. Puede haber sido valor o lo que sea. ¿Están todas y todos aquí? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? ¿Alguien le falta todavía ordenarse? Ah, ¿Se cambiaron Que no, oye, sí, yo sé que Juan es uno gordito de polera roja, ¿cierto? Me tomo algunas fotografías, dile que me las Bueno, mande. cuando tenemos el archivo de esta manera, voy a seleccionar la columna B, colocando el cursor donde dice observado y manteniendo presionado el botón izquierdo, lo arrastro hasta que se pone con un color
en este caso en mi pantalla color gris. Suelto el mouse y voy acá donde dice ordenar y filtrar, donde hay un embudo, una letra A y una letra C. Y coloco ordenar de menor a mayor. Continuar con la sección. Y Dice, continuar con la selección actual. listo. Y todo lo que es número lo ordena y lo que es texto lo dejó donde Estaba. estaba. ¿Qué cosa que hago, eh? Entonces, todo lo que ustedes hicieron a mano en las primeras horas, acá así de rápido. Pero hay que saber la mecánica y si uno se llega a equivocar, tenemos los datos originales acá. Entonces, cuando ya están ordenados de menor a mayor, podemos en forma fácil decir ese es la moda y podemos ir abajo y calcular valores. Acá abajo, en la fila 83, voy a colocar media. Mediana 81, 82, 30, y moda. ¿Por qué pongo moda al final? Porque al usar las fórmulas de Excel, si hay más de una moda, las pone varias veces. Pero si encuentra algún valor, va a entrar en conflicto y no lo podría calcular. Entonces, para la media o promedio, buscamos la fórmula acá donde está f de x, hacia abajo, en las fórmulas me sale mediana. estadísticas, y buscamos ¿Cómo se llama ahí? Mediana, tal como. promedio o media, hay que buscar. Tengo media acotada, armo guión mediana. Entonces, en la P de promedio, ahí está. Tengo promedio A, promedio sí conjunto, promedio sí. Promedio solo. Promedio solo. ¿Aceptar? Aceptar. Y con el botón izquierdo del mouse lo ¿Ya? colocamos donde está el primer valor ¿Ya? y seleccionamos hasta el último valor manteniéndolo pulsado o apretado. Y seleccionamos solamente. Ah, ya. Del 1. Soltamos el botón y colocamos aceptar y nos da el valor de la media o el promedio. 26025. Sí. 3 decimales y podría tener más. 1, con esas flechitas a la izquierda aumenta los decimales, con esto disminuyo los decimales. Esa mierda. Con esa flecha aumento decimales, con esa disminuyo decimales. Con la flecha aumento. Si ustedes ven lo que está en la línea de edición, la celda da el valor, pero lo que contiene la línea de edición dice promedio B2 hasta B81, que es donde están los datos. Voy a dejar fijo ese rango. ¿Cómo se deja fijo ese rango en Excel? Voy acá a donde está la línea de edición, esa fórmula. Si ustedes se fijan, se coloreó en celeste el rango. Me perdí. Y lo que dice B2, B81, lo voy a seleccionar con el mouse, botón izquierdo y arrastrar. Y con la tecla F4, que ustedes la pueden invocar con Shift F4 o función F4, pulsan una vez. No sé cómo es el teclado de ustedes, ya se lo olvidé. A ver,
y automáticamente le puso el signo pesos antes de la letra de la columna, signo pesos antes del número de la fila y lo mismo ¿Esa para era la después media? del paréntesis. Profe, ¿esa era la... ¿Eso es de la media o no? Muéstrame el teclado A ver. con F4. Colócate allá arriba donde está el B2B. ¿Ahí? Sí, pero no en el paréntesis, solo en las letras. Ok. Solo las letras, solo promedio. Sin paréntesis me dijo. O Ustedes solamente... directamente pulsan la tecla F4 cuando está seleccionado, Ahí. F4 y le pone signo peso F4. a todo, a las letras y a los números. Sí, porque el 4 El es del signo pesos dice que fije algo. Acá fijó la columna B y fijó la fila. Acá fijó la columna B y fijó la fila 81. Aparte. Entonces se podría fijar solo las columnas, o fijar solo las filas, o fijar el primer valor y los otros no. Eso a conveniencia o necesidad de cada uno de nosotros. Cuando está eso puesto con los signos pesos, dan enter o el ticket verde y quedó adentro en la línea de edición con los valores fijos. ¿Ya? ¿Todos lo pudieron hacer? ¿Sí? Entonces, ahora, donde está, voy a agrandar esto. Donde está el cuadradito verde en la esquina inferior derecha del cursor que señala la celda B83, me voy a posicionar allí, cambiar de la cruz en 3D a un signo más y voy a arrastrar hacia abajo y me arrastra exactamente el rango. Es el mismo en cada uno de los tres. Entonces, fijando filas y columnas o columnas y filas, yo puedo copiar en cualquier parte de la celda y me va a hacer siempre referencia al mismo rango que fijé. ¿Por qué? Porque ahora, donde dice promedio, voy a escribir Mediana. mediana. No, pues acá es Y mediana. donde dice moda, voy a escribir moda.varios. ¿Dónde? ¿Cómo? Donde dice promedio escribo mediana. ¿Cómo era, profe? Mediana. Mediana. Como copié las tres cosas, en la segunda, donde decía promedio, eso lo puedo borrar o sobreescribir y escribir mediana. ¿Y acá cuál era que podía? Y en moda, en moda voy a ¿qué? escribir moda varios por si es que hay más de una moda. De esta manera optimizo la cantidad de moda varios. duplicación porque dejé fijo el rango. No, tampoco. Entonces lo único que modifico es la función. Profe, ¿puede apretar la moda suya, por favor? La moda suya para ver el escrito porque no me resulta. Ahí es moda punto. Ahí está, por eso no me resulta. Moda punto. Ahí sí. Ya, profesor. Es que me tiene loco su manera. Ya, estaba acá, después de dejar fijo con el signo peso y copiar hacia abajo. Ajá. Y en cada celda está exactamente lo mismo, promedio, promedio, promedio. Pero en la segunda yo quiero que sea la mediana. Entonces, en la línea de edición, con el botón izquierdo del mouse, coloreo y ahí puedo
apretar la tecla suprimir o escribir encima. ¿Y por qué te tiró ¿Y qué es lo que voy a escribir encima? Mediana. Y me avisa que es la mediana y pongo el ticket verde No, pero déjalo con decimales porque te y va a se alterar toda la transformó tabla. Si el donde Excel decía entero te promedio, quedó ahora en una dice web y te va a mediana, alterar toda la tabla. pero el rango de datos es el mismo. Claro. Y abajo donde dice promedio, vuelvo a seleccionar con el botón izquierdo del mouse y escribo moda, punto, y antes de terminar puedo escoger donde dice varios, doble clic y el ticket verde. Entonces para un mismo rango, promedio, mediana y moda. Entonces, si yo hago este ejercicio directo en Excel, es así de rápido. Tengo que tener los datos ordenados. Podría tener los datos desordenados como en la primera hoja. Sí, claro que podría, pero tendría que seleccionar solo esos valores y no el número de orden. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Voy a checar el zoom. Y estando en una parte limpia de ese archivo, con la combinación de las teclas Control M, aparece Real Statistics. En una parte limpio de la planilla, con la tecla presionada Control y M simultáneas, no tiene por qué ser justo, sino que estando una apretada y después la otra, esa combinación va a aparecer Real Statistics. Y ahí vamos a ir a lo primero, que es estadísticas descriptivas y normalidad, y colocamos OK, y nos pregunta el rango, y por defecto está activo que la columna contiene el cabezal y los datos. Entonces, desde donde dice observado hacia abajo, con el mouse, seleccionamos y desactivamos el box plot y desactivamos Shapiro Wilk. Y damos el OK. Y nos dice lo mismo que hicimos con las fórmulas, que yo ya me las sé casi de memoria de tanto usar, pero acá en forma bastante más amistosa, calcula el promedio, la mediana y la moda, que era lo que estábamos buscando. Para eso tenemos que tener los datos ordenados de manera vertical, y Real Statistics por defecto siempre trabaja con Control M. la columna que contiene el rótulo. Pero no sé no. Hay una serie de cosas No tengo tiempo ni para hacer la adicionales, pero sí, pero con una lectura. que todavía no la hemos visto. Ah, eso es. Entonces, con Real Statistics podemos hacer rápido este cálculo Si quiere internet para en la casa. Sí. la forma Pero yo voy a de estudiar trabajar. anatomía, así que ahí un día me voy a concentrar, un día me voy a salir. Ahí, que lo paso. Graben este archivo, va a quedar en el equipo, y recuerden después de enviárselo a sus correos para que quede como archivo de respaldo de la clase de hoy. Yo no quiero hacer esa tabla. Estos archivos yo rara vez los mando a sus correos porque forman parte de la enseñanza. Cada vez que ustedes procesen datos, tienen que guardarlos y respaldarlos. Acá arriba, acá abajo. Uno normalmente, si trabaja en su equipo, lo guarda, lo puede subir a la nube o lo guarda en un disco duro externo o en un pendrive.
Acá no sé si están bloqueados los puertos USB para los pendrive, yo esperaría que sí, y que no debieran, para evitar, no debieran ustedes poder hacerlo, para evitar el contagio con los virus, es que nos trae algún medio externo. Por eso yo les digo, grábenlo y mándenselo a sus correos para que después cuando apaguen el equipo, no se Ah, la semana pasada alguien no apagó el equipo, no salió y el grupo que llegó después de la tarde vio que estaban las cosas que habían trabajado en esta hora. No hay ningún pecado, pero si hubiesen tenido un archivo con datos personales o cosas más privadas, se habrían enterado inmediatamente porque no tuvieron el resguardo, el cuidado de haber salido y haber apagado el equipo. ¿Tu correo? Ya. Minimicen este archivo después de guardarlo y grabarlo, solo minimícenlo, no salgan todavía Ay, ¿qué es lo que es esto? y abran IBM, SPSS Y el archivo. con la versión que tiene el equipo. ¿Y qué? Este es clase. Ya, pero ¿dónde seleccionó el archivo? Aquí está, debe dar, ¿no? Aquí. Listo, perras. Ya, ahora, profe, nos vamos a... Esto hay que minimizarlo y no borrarlo. Nos vamos al IBM, PPP, PPP. PPP, PPP. El que dice que la columna contiene cabezal de datos. Mira, mandate la clase. Como el archivo que se... Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Ah, es que era clase 2, pero la otra clase 2. Ay, no hablé así, por favor. Pero, oye, el archivo tiene dos. Ah, ya. Tienes que, para esta red tienes que entrar por los nichos puntuales, si no, no va a invocar Real Estadística. Cuando yo pedí el año pasado que instalaran el Real Statistics, no lo pudieron hacer en la aplicación normal y por eso usaron una red específica de los nichos puntuales. Por ahí tienes que entrar para poder Pero aguanta, pues, bueno. entrar Son a los Excel y músculos que poder están abiertos y invocar después las Real calugas se Statistics. juntan. Fíjate que su pancita es así. Pura piel. La piel. Andaba con su marido. Es que me tiene loco su manera. Ya, pues mi carpeta, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Me va a dejar a mí para el último violón? Ahora no debería haber igual porque no, el real es ese sí, y abajo ahora me exigí como si Es que
que me tiene loco. Quedan 10 minutos para el break. Break. ¿Pudieron hacerlo con Real Estate? Oye, mira con quién estoy ahí. Con la Emilia Con Emilia Tívez y con Sammy. Ya. Estando en SPSS, vamos a copiar y pegar los datos desde el Excel. Ya, desde el... profe. Vamos a copiar solo los números, no los cabezales. Solo los números que están en Excel. La pestañita de copiar. Profe, pero aquí tengo un problema. Y en la primera celda, editar y pegar. Y en Profe, SPSS deberá tener VAR 0001 y los valores con 2 decimales. profe, todo de aquí, de este lo pego, ¿no? Del Excel seleccionan solo los datos, no el número de orden, solo los valores observados y los pegan en SPSS. Solo los valores observados y solo números, no copien donde dice observado. Y estando con los valores ya pegados, van a vista de variables. Y donde dice var 1, colocan observado. Donde dice decimales y 0, en la etiqueta vamos a colocar valores observados. Y vamos a la vista de datos y ensanchan un poco la primera columna. Es que no había podido. Pero ¿cómo se ordena? Olvídate de decir, porque lo mando yo ordenado. Ah, ordenar acá. Pero que no ordenar. Pero tengo que seleccionar primero. ¿La seleccionó? No, trabaja de la mía ya. Está a retrasar mucho. O sea que hay que ocupar la tabla de los datos ordenados. Vuelve a decir. A ver, déjame revisar. 26,5091. ¿No viste? ¿Ya? Hay que hacer todo esto de nuevo. Para no equivocarnos. Ahora, si no quieren que lo muestre por el centro, en vista de variables, donde dice alineación, colocan que lo haga por el centro, y ahí lo va a poner por el centro. ¿Dónde está, profe, para la vista aquí? ¿Ver? ¿En ver? Vista de variables, en alineación, Ah, utilidad de la visual. seleccionan por ayuda. donde quieren que aparezca. A mí no me aparece el visto de variables. ¿Te parece? En vista de variables, en ¿Ah? alineación, le ofrece por la izquierda, por la derecha o por el centro. A ver, visto de Yo variables. lo puse por el centro por una cuestión de estética. No, nada que ver. No hay ahí. Y ahora en el módulo analizar, Puta, se le salió todo, ¿no? analizar, Vista de datos, vista de estadísticos variables para el lado. descriptivos, frecuencias,
seleccionamos arrastrando o usando esta flechita para que entre acá en variables. Vamos a mantener este mostrar tabla de frecuencias, lo vamos a mantener esta vez, y en estadísticos seleccionamos la media, la mediana y la moda, solo eso. Y colocamos continuar y aceptar. Y lo primero que va a mostrar es la tabla de distribución de frecuencia, pero es una tabla simple, Mediana, directa, media y que moda. para el valor 11 hay 2 datos, para el 14 hay 4. Esto no está con rangos. Esto es una tabla de distribución de frecuencia directa para cada uno de los valores. 2603. El 25 tiene 8 datos, el 18 tiene 10 datos. Aparece la frecuencia en porcentaje Profe, que corresponde a la frecuencia relativa. Después aparece la misma repetido y aparece la frecuencia relativa acumulada. Mire, profe, aquí me dio 81, debe ser porque yo tengo tomado desde el 2 en adelante, ¿verdad? Vale. Entonces, esta tabla de distribución de frecuencia es la tabla más básica y no por rangos. Y ustedes podrán ver que si la tienen que publicar Ahí sí. es relativamente grande o larga. Y ahí está la media, la mediana y la moda. Ujú. O sea que todo lo que hicimos a mano. ¿Preguntas antes del primer break? No, profe, bien. En las alternativas gratuitas de SPSS, bastante más livianas, que las puedan cargar en sus equipos o descargar las versiones de SPSS con los cracks respectivos. Ya. Con los datos así sueltos o a granel, vamos a hacer las tablas de distribución de datos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a transformar en el módulo transformar y buscar donde dice agrupación visual. En forma intuitiva ustedes pueden deducir que los datos sueltos los vamos a agrupar visualmente ¿en qué? En una tabla de distribución de frecuencia. Entonces escogen ustedes la opción transformar, agrupación visual. Y nuevamente van a aparecer dos subventanas si ustedes quieren y arrastran o con esta flecha la incorporan donde dice variables para agrupar en intervalos. Y cuando está dentro de esa ventana dice valores observados y entre paréntesis observado coloca el rótulo de la columna y la etiqueta que le dimos. Por eso están como repetidos. Y colocan entonces continuar. Y les va a aparecer algo de este tipo. En que hay gráficos de columna y que en algún momento pueden ser histogramas. Y ya vamos a ver cómo se... Ponle, cierra con la cruz, ponle cancelar, no selecciones todo eso. Ahora andan a transformar agrupación visual. Anda antes de... Dice cadena, tiene que ser número. Recuerden que SPSS trabaja solo con números, no trabaja con cadenas. Entonces, en vista de variables, tienen que asegurarse que diga número. Si
Si dice cadena, no funciona. Numérico. Entonces, en transformar, agrupación visual, lo incorporamos a la ventana y nos debiera aparecer algo de este tipo. Tenemos que colocar un nombre donde dice variable agrupada. Por defecto la etiqueta va a colocar valores observados y entre paréntesis va a decir agrupada. Donde dice variable agrupada, vamos a colocar variable 1. Si analizamos lo que está en esta pantalla, nos dice el valor mínimo es 11, el valor máximo es 40. Automáticamente nos está ayudando a que haya un valor mínimo y un valor máximo. Y acá en puntos finales superiores nos da la opción de incluidos o excluidos. El incluido es menor o igual y el excluido es solo menor. Vamos a usar primero el incluido y después vamos a probar qué es lo que hace con el excluido. Entonces, con el incluido, y cuando ya le dimos un nombre, variable 1, no sé si me va a aceptar colocar un espacio y un número 1. Si no lo aceptara, me va a dar un mensaje, me va a decir error o no me va a dejar avanzar. Entonces, con eso voy a venir aquí a crear puntos de corte. ¿Apretó? Fíjense que en la última barra ofrece entre 40 y 42,07. Nosotros sabemos que el valor máximo está ahí, dice 40. Esto es lo que está ofreciendo. Y aquí al no graficar, quiere decir que en este intervalo no hay nada, no hay ningún valor. Entonces, voy a ver si acepta ese nombre con un número, un carácter alfanumérico y un numérico, con un espacio, y voy a ir a crear puntos de corte. Entonces, voy a modificar voy a correr esta pantallita a algo que yo pueda ver que ahí hay un valor mínimo Nombre de y variable. un valor máximo. Salió que el número de variables no es permitido, pues, profe. ¿Sí? No reclamó. La primera ubicación del punto de corte es 11. Y vamos a jugar o simular. Voy a colocar 14 puntos de corte. Al digitar 14 el número de puntos de corte, SPSS en forma automática me ofrece que el ancho del intervalo es 2,071, pero la última ubicación me dice que es 38. Deja fuera el 40. Mira, a mí no me lo dio cerrado, profe, como usted, me dio 37,92. Bueno, eso depende de la versión, de lo que estemos ya. trabajando. Entonces, esto que me ofrece SPSS con 14 puntos de corte, que son muchos, no me ayuda porque deja fuera del 39 y el 40. En la mañana usamos ¿cuántos intervalos? ¿9 o 10? 9. ¿9? Sí. Ok, entonces 10. No, Donde dice 14 voy a escribir 10. Y donde dice ancho voy a colocar 3. Todavía no logro que entre 40.
Y yo sé que hay datos acá. Me lo está diciendo SPSS. Entonces tengo dos opciones. O coloco más puntos de corte o aumento el ancho. Veamos con 3, no 3 puntos, 3,5. De ahí me dice que es hasta 43. ¿Qué pasa si en vez del 0,5 le pongo 4? Todavía está incluyendo el 40. Y el 3,1 no me sirve. Pero 3,2 sí me sirve. Entonces de 3,2 hacia arriba, en el ancho, voy a incluir el dato, la última ubicación que es 40, máximo 40. Ahí me dejó 41. Si tengo dudas, coloco ahí 3,3 porque me dice 41, ahí estoy 100% seguro o segura de que el 40 lo va a incorporar. ¿Ya? Entonces, hecho eso, se coloca aplicar Profe, y si ahora me reclama. Me dice que el nombre de variable contiene un carácter no permitido. Ese carácter no permitido puede ser o el espacio que yo dejé o el número. Lo más probable es que sea el espacio. Entonces, aceptar. Me gustó mi tema de tierno. Variable 1 sin espacio. ¿De qué hablas tú? Y va a colocar, lo voy a dejar ahí todavía, incluido, colocó el valor 11, el mínimo, y me pone más del último. Y antes de, voy a ir a crear, los puntos de corte ya están, voy a crear etiquetas. Crear etiquetas. Y en forma automática me genera los intervalos. SPSS trabaja con una lógica diferente de la que vimos en la mañana, porque ustedes pueden ver que el intervalo acá es entre 2 y 14 y después es entre 15 y 18. No hay traslado. No es lo que vimos en la mañana que teníamos que contar solo cuando estaba en el límite inferior. Acá los separa el límite inferior del límite superior. Y cuando lo tenemos ahí así, ya están creados los puntos de corte, están creadas las etiquetas, colocamos aceptar. Y nos dice las especificaciones de agrupación crearán una variable. Ponemos aceptar. Y en la tabla de datos, en la hoja de datos, aparece una nueva variable al lado y nos dice que en el primer intervalo es menor o igual a 11, el 14 está en el intervalo entre 2 y 14, el 16 está entre el intervalo 15 y 18, lo va clasificando en forma automática. ¿Llegaron a esta parte? ¿Sí? aquí, profe. Entonces ahora vamos a ir a analizar, 3,5. síganme por favor, 3,5. analizar estadísticos descriptivos, ¿Que vamos a dónde? frecuencias, Analizar. esos valores observados del ejercicio anterior los sacamos, vamos a colocar los valores observados de la variedad, esto lo voy a agrandar para que puedan ver, de la variable 1, que es la que creamos, esa la introducimos acá,
dejamos que muestre la tabla de frecuencias y en estadísticos no voy a seleccionar nada, solo que muestre la tabla de frecuencia. Y listo. Sí. Entonces, todo lo que nos logramos en la mañana, lo hace, pero con otro criterio. O sea, la idea es que Lo aprendamos hace el con desarrollo del valores de ejercicio los mínimos para y después traspasarlo a máximos Excel. excluyentes. ¿Qué es lo que te decía Entonces, yo? Porque hacerlo no en es Excel. una tabla exactamente igual a la que construimos en la mañana, Pero lo pero ideal es sería una que tabla nos de enseñaran distribución de o frecuencia. Excel o esta, porque los dos. Tenemos la frecuencia absoluta, O la sea, frecuencia me refiero que relativa, funcionan que es distintos. la misma, y la frecuencia Son relativa parecidos, pero acumulada. funcionan No distintos. coloca la frecuencia absoluta acumulada, ni coloca el ancho del intervalo, ni coloca el valor clase, como para que nosotros podamos calcular los valores con la fórmula. ¿Por qué no lo hace? Porque SPSS con los datos sueltos puede calcular los valores. Hicimos entonces una tabla de distribución de frecuencia a partir de los datos con SPSS. De nuevo, minimizo la salida en vista de datos, voy a transformar agrupación visual en valores observados, que son los valores brutos Los de o arriba. no agrupados. Eso lo incorporo a la ventana. Continuar y vuelvo a la primera ventana que vimos. Entonces, donde dice variable agrupada, ustedes pueden colocar variable 2 o tabla 2 o lo que pusieron. Nos sigue diciendo que hay un valor mínimo 11 y un valor máximo de 40. Colocan un nombre y ahora lo trabajan con excluidos. Seleccionan excluido. ¿Crear puntos de corte o crear etiquetas? A mí no me sale H, I, G, H, me sale solo. Entonces la variable agrupada, Están las rositas. No, si está. Si lo apreté, pues sí. yo le voy a colocar variable Es el 2, bruto. excluidos, y lo primero que hay que hacer Ah, variable. en el orden que me ofrece SPSS es crear puntos de corte. Esa ventana me tapa las cosas, entonces la arrastro y ahí tengo el valor mínimo y el valor máximo. Entonces la primera ubicación es 11. Gracias. Número de puntos de corte, usamos 9 en la tabla anterior, Ese. 10. Pero ahí el agregado como... Y el ancho, nuevo acá. No, porque la devuelve por nomás. 3,3 creo que pusimos. Ahí si queréis la 41. agregáis o si la apretáis se la voy a devolver. Ah, ya, pero ahí lo hizo algo. Entonces la primera ubicación, número de puntos de corte 10, Ah, 3,3 y excluir, aplicar. crear etiqueta o crear punto de corte. Y ahora crear Etiqueta o punto de etiquetas corte. Crear el punto de corte. y en forma automática me ofrecen las etiquetas de estos nuevos o los mismos rangos o intervalos, perdón, pero estoy usando la opción de excluidos. No, aquí me Y perdí. cuando Ya, pero está grabando. hecho eso, aceptar y me avisa que se va a crear una variable. Profe, ¿puede repetir lo del excluido, por favor? Ya. Ya. Transformar, ¿Ya? agrupación visual, ¿Sí? los valores observados, porque esta variable ya está agrupada. Sí, el primero. El ¿Ya? primero. En bruto, ¿sí? Continuar, Sí. y entonces voy a crear
puntos de corte, Ya. pero acá voy a seleccionar excluidos. Ahí. Me ofrece por defecto incluidos y yo pulso en excluidos. ¿Ya? Crear puntos de corte y de nuevo sabemos que el menor es 11 porque dice ahí arriba mínimo 11. ¿Ya? Dijimos que eran 10 y el ancho tiene que ser 3,13 por lo que hicimos 3,3. 3,3 porque fue lo que hicimos delante y ahí me dice que el último es 41. Estoy Sí. incluyendo el máximo que es 40. Está allá. Ajá. Pongo aplicar y crear etiquetas. Me ofrecen las etiquetas. Aceptar. Me avisa que se va a crear una nueva variable. Listo. ¿Ya? Algo me faltó que Dime, no ¿en qué la creó momento esta cambiamos vez. un perro? Algo le faltó que no. Ah, me pasó lo mismo, profe, no. Excluidos. Ah, me faltó el nombre. Eso fue lo que me pasó. Variable 2. ¿Aquí? Sí, variable. Excluido. Punto de corte. 11. 10. 3,3 para este ejercicio. Y ahora se me dice que se va a crear una variable y ahí está la variable nueva, variable 2. Al usar excluidos no está el menor o igual o el mayor, dice derechamente entre 11 y 13. Después dice entre 14 y 17, con una lógica distinta a la que hicimos en la mañana, pero igual es la que acabamos de hacer. Porque bueno, tenéis dos variables, pues, tenía más pura. Entonces, ahora analizar estadísticos descriptivos, frecuencia de la variable 1 no, de la variable 2 sí, solo mostrar tabla de frecuencia, aceptar. Y me dice entonces que en el primer intervalo hay 6, en fin. Este se parece más a lo que hicimos en la clase teórica. Cuando usamos la opción excluidos, está trabajando con una lógica más parecida a la que vimos en la mañana, pero la diferencia es que los intervalos los hace con valores excluyentes para no tener ninguna dificultad o criterio de dónde seleccionar la cantidad de observaciones. Frecuencia observada. Tiene varios pasos, varias cosas, pero es sencillo. No tiene mucho misterio, además que nos va avisando. Tiene un valor mínimo, tiene un valor máximo y podemos ir simulando cómo queremos hacer nuestras tablas. Voy a volver a transformar agrupación visual. La primera, datos observados. Continuar. No, ese se lo regaló a mi papá. Voy a mi mamá colocar cuando tenía excluidos. 17 años y se pidieron por el Leo. Mi mamá nunca le quedó bueno y me lo regaló cuando Este gráfico no, cuando estaba chica. está haciendo una sugerencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 intervalos. Intervalos muy pequeñitos entre ellos. Voy a colocar un nombre
variable 3, voy a mantener excluido, voy a ir a crear puntos de corte, 11. sabemos que es 11, y número de puntos de corte, en el fondo número de intervalos, voy a colocar que haga solo 5 intervalos. ¿Y la altura? Con ese ancho ¿Esa anchura? no doy satisfacción a todos los datos, entonces tengo que aumentar el ancho, por ejemplo 7, todavía no logro. Con 8, sí. Si voy a trabajar con números discretos o variables discretas, uso 7, 8. Si quiero trabajar con variables continuas, uso 7, 7,1, 7,2, hasta asegurarme que este valor sea mayor que el último, para tener certeza de que lo va a incluir en ese intervalo. Lo voy a dejar con 8. Aplicar. Ya están creados los puntos de corte. Ustedes pueden ver que nominalmente dice que hay 6 intervalos: 11, 19, 27, 35, 43 y mayores o más altos. Y ahora le pongo crear etiquetas. Como no hay ninguno menor a 11, no lo va a tabular. Va a tabular S, 2, 3, 4 intervalos. Aceptar. Me avisa que se creará una nueva variable. Ahí está la variable 3. Y entonces ahora voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia. Esa no me sirve, ya lo hicimos. La variable 3, mostrar tabla de frecuencias y aceptar. Y me dio una nueva tabla entre 11 y 18, entre 19 y 26, entre 27 y 34. ¿Sí? Con esta tabla podemos intuir, pero no podemos calcular porque tendríamos que haber anotado el valor clase, que es la anchura del intervalo. Que era 8. Podríamos decir que en este intervalo entre 19 y 26 está la moda, porque es el intervalo que tiene más datos o mayor cantidad de frecuencia. Y en este mismo intervalo está la mediana, porque acá por primera vez supera el 50%. En los resultados anteriores, en este intervalo, vemos que acá, primera vez que supera el 50%, aquí está la mediana, y en este intervalo está la moda. Preguntas. No se quedan con dudas. Ya. Aquellas personas que todavía no contestan la encuesta, aprovechen estos computadores, busquen sus correos y la contesten. Aquellas personas que ya contestaron la encuesta, nos vemos la próxima semana, así que no tienen dudas. Graben el archivo de resultados, graben el archivo de datos y envíenselo a sus correos. Y después apagan el equipo.
encuesta es para tener datos reales y poder trabajar haciendo cálculos estadísticos y análisis. Y que sean datos reales, no datos inventados, que sean algo que les haga sentido a ustedes. ¿A dónde está la encuesta? ¿Con quién? Profe, ¿dónde está la encuesta? En el correo, pero la mandó el otro día, ¿no? Hoy día. Hoy. Consulta web. Perdón, Nacho. ¿Cuál es el nombre de la encuesta? Oye, ¿la contestaste tú? No, ¿qué encuesta? No sé, ¿qué es la tía que la mandó el correo hoy día? ¿Cuál? ¿Encuesta de No, pero es el participación? lunes. Tiene que ser el día. Lunes. Tengo la clase, acuso recibo. Tengo programas y apuntes y rúbricas para trabajo. No tengo nada. Ah, no sé. Yo tampoco. Y en la casa. No tengo nada. Ya. ¿Dónde estoy? Vamos. O no tengo. Ya. Mira, que estoy guardando todo. No sé. Vale, vale. ¿Qué te pasa? Nada. Y esa mira que me pegaste. Me cuesta digo. Ay. Después me dices. Obvio.